Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo. Qué gusto poder estar con ustedes. Lo que están viendo de fondo ahora mismo es un demo de lo que vamos a aprender en este nuevo video tutorial. Vamos a aprender a animar nuestros textos o nuestro logo de una manera muy interesante, con un estilo glitch, pero elegante al mismo tiempo, como pueden ver en el demo. Y verán que se logra de una manera muy fácil aquí en After Effects. Así de que bueno, sin más preámbulo, vamos al video tutorial y veamos cómo se hace esto. Lo primero que voy a hacer es crearme una nueva composición. Voy a ponerle de nombre render y voy a dejarle este preset de 1920 x 1080 con 29.97 frames por segundo, y en este caso solo le voy a dar 9 segundos de longitud y eso bastará. Muy bien, ya tenemos aquí nuestra composición llamada render. Ahora vamos a crear una nueva y vamos a ponerle de nombre a esta logo. Aquí es donde vamos a alojarlo. Y los mismos atributos, el mismo preset, 1920 x 1080 y 9 segundos. Muy bien. Ahora voy a tomar mi herramienta de texto y voy a escribir algo por aquí. Voy a escribir, por ejemplo, Nirvana. Tú puedes escribir lo que tú quieras. Voy a centrar esto por acá. Y vean que estoy utilizando una fuente llamada Dharma Gothic. Me gusta mucho esta fuente. Bueno, voy a dejarla por aquí. Y para que esto se mire más elegante, vean, voy a venir a capa, voy a ir a nuevo y voy a crear un shape layer, una capa de formas. Y el fill, vean que lo tengo apagado. Está completamente apagado. Y aquí en el stroke o el grosor le voy a dar un 20, vean. Voy a darle un 20 y con mi herramienta de rectángulo aquí, vean, solo voy a ponerme por acá más o menos. Voy a dar un clic y me voy a poner más o menos aquí, vean. Ahí me parece que está bien. A lo mejor está muy grueso esto, de ese 20 quizás se lo voy a pasar a 15. Creo que se mira mejor así. Muy bien, y a este shape le vamos a poner nombre para ir trabajando ordenadamente. Voy a presionar enter y le voy a poner línea. Y ahora voy a ir a capa y voy a crear una capa de ajuste. Y a esta le vamos a poner pendiente. Ahora vamos a nuestro buscador de preset y ponemos gradient ramp. Vean, es esta que está por aquí. Se la aplicamos a nuestro shape llamado pendiente. Y como pueden ver, tiene dos colores. Tiene un negro y tiene un blanco. Vean, este negro lo voy a pasar abajo y el blanco lo voy a pasar arriba. Vean, lo que quiero es que tenga este degradado así, vean. Vamos a acercar más el blanco como para que tenga un poquito más de protagonismo, ¿no? Que se vea más. Y este negrito lo vamos a dejar por aquí. Ahí me parece que está bien. Lo que quiero es que tenga un pequeño degradado, que no se mire pues blanco completamente ni tampoco negro completamente, ¿no? Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva composición. Vamos a crear un mapa porque vamos a necesitarlo para nuestro glitch y vamos a ponerle de nombre, sí, de nombre mapa le vamos a poner. Y los mismos atributos, vamos a presionar OK y vamos a ir a capa y vamos a crear un sólido. Y a este sólido le vamos a poner de nombre fractal. Así, y ese color se lo vamos a cambiar a un color blanco, que quede blanco completamente. Vamos a dar clic en OK. Muy bien, aquí en nuestro buscador de preset vamos a buscar fractal. Vamos a aplicar el famoso fractal noise. Vamos a aplicarlo por aquí, muy bien. Lo primero que vamos a cambiar es aquí en el tipo de ruido. Ahora mismo está en soft linear, vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo en block. Van a ver que va a cambiar dramáticamente esto. Ahora el contraste está en 100, lo vamos a poner en 500. Quiero que sea bien drástico, que haya una diferencia muy marcada. Y ahora el brillo se lo vamos a poner en menos 300. Aquí sí va a desaparecer esto. Y aquí en transformación, vamos a dar clic aquí. La escala se lo vamos a poner en 300. La complejidad está en 6, se la vamos a pasar a 2. Y para darle una animación a esto, vamos a venir aquí en Evolution. Vamos a presionar Alt sin soltarlo. Vamos a dar un clic aquí en este pequeño reloj. Y al abrirse esta caja de diálogo que ven por aquí, vamos a escribir una expresión sencilla. Vamos a escribir time times 50. Eso es time asterisco 50. Ahora vean, si yo muevo esto por aquí, van a ver que tenemos una pequeña animación por ahí. Pero necesitamos animar también nuestro brightness, nuestro brillo, y para eso vamos a hacer esto. Vámonos al inicio de la línea del tiempo. Aquí vamos a dar clic en este pequeño reloj para que se escriba un keyframe, ya lo vieron aquí. Y nos vamos a ir alrededor del segundo 3 más o menos. Y recuerdan que lo teníamos, bueno, lo tenemos negativo, lo tenemos en menos 300. Ahora le vamos a dar 300, así, para que se haga blanco. Si yo retrocedo acá, van a ver que tenemos una transición de negro a blanco completamente, ¿ven eso? Y también vamos a hacer algo, vean, vamos a animar el turbulence, es el offset que está por aquí. Así que vean, vamos a irnos al inicio. Vean, para eso vamos a dar clic aquí
este offset. Y ahora vamos a irnos al segundo 6. Muy bien, y ahora lo que voy a hacer es, ven este punto que tengo por aquí, lo voy a mover. Lo voy a mover hacia acá, en diagonal. De manera que si le damos clic en previsualizar, verán que tenemos este desplazamiento por aquí. Lo cual nos ayudará a que pues logremos el efecto, ¿no?, que vimos en los demos. Muy bien, eso me parece que está bien, que creo que podemos mejorarlo todavía. Muy bien, ahora vamos a seleccionar estos keyframes del brightness. Vean, con mi puntero solo lo selecciono. Tú puedes presionar F9 en tu teclado. Yo voy a venir al asistente de keyframe y voy a darle un Easy Ease. Y teniéndolo siempre seleccionado, vamos a venir a nuestro editor gráfico. Vean que no me aparece como yo quiero, así que vean, aquí, justamente aquí a la par de este ojito, le damos un clic y vamos a seleccionar la velocidad del editor gráfico. Le damos clic aquí y nos va a aparecer esta como colina, ¿no? Aquí vean, voy a agrandar esto para que veamos bien qué es lo que sucede. Así que solo selecciono esto por acá y presiono Shift para que esto se vaya derecho, vean, y lo voy a arrastrar hacia la izquierda. Y quizás este también, un pelín, vean, solo lo voy a arrastrar un pelín por acá. Y lo voy a dejar así, muy bien. Voy a regresar a donde estaba. Y esto lo que va a hacer es darnos una transición un poco más suave, un poco más tranquila, vean, no está como tan como tosca, por decirlo de alguna forma, como al inicio, ¿no? Son pequeñas cosas que al final van sumando y van haciendo que nuestro pues resultado se mire más profesional. Ahora vamos a venir a nuestro buscador de preset y vamos a poner Transform. Muy bien, es este que está por acá. Solo le das doble clic para que se aplique. Vean que ya se agregó aquí. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a quitarle este cheque que tiene aquí de la escala uniforme. Vamos a quitárselo, no lo necesitamos así. Y vean, aquí el height está en 100, se lo vamos a pasar a 400. Y el width se lo vamos a pasar a 110. Muy bien, déjenme ver cómo se mira. Se mira bien. Ahora vamos a hacer un cambio un poco más dramático todavía. Vean, aquí en la rotación que está en 0, se lo vamos a poner en un ángulo de 45. Vean, esto va a hacer que nuestra animación se mire así, completamente diferente, ¿no? Ven cómo todo puede cambiar con moverle un par de números por aquí. Muy bien, antes de continuar, ven cómo estos shapes aquí alrededor se miran como demasiados perfectos. Vamos a suavizarlos un poquito para que nos ayude esto. Vean, vamos a venir a nuestro buscador de preset y vamos a poner Fast Box Blur. Es este que está por aquí. Vamos a darle doble clic para que se aplique. Y vamos a darle un radio de 3. Muy bien, me parece quizás este 3 de la interacción vamos a cambiarlo a un número 2. Muy bien, ahora vean, vamos a crear una composición más. Vean, vamos a ponerle a esto Displacement. Vamos a ponerle desplazamiento. Vamos a dar clic en OK. Muy bien, y vamos a traer nuestro mapa para acá. Vean, solo lo voy a arrastrar y lo voy a poner por aquí. Es en lo que estuvimos trabajando. Muy bien, ya lo tenemos por aquí. Ahora vamos a nuestro buscador de preset y vamos a poner aquí tinte. Sobre el tint, damos doble clic para que se aplique. Y este color negro que está por aquí lo vamos a pasar a un color gris, así que se vea bonito, vean. Por ahí más o menos. Y ahora vamos a aplicarle un Directional Blur. Vean, vamos a buscarlo, está por aquí. Solo le damos doble clic para que se aplique. Muy bien, ahora teniendo esto así, vamos a darle a este 0, le vamos a poner 250. Esto se va a poner bien agresivo, ya lo verán. Muy bien, ahora a la dirección se la vamos a poner en 30. Vamos a darle porque si no se va a ver totalmente borroso. Vamos a darle esa dirección. Muy bien, me parece que está bien. Verán, ahora mismo verán que se mira fatal esto, pero más adelante les voy a explicar cómo este Directional Blur nos puede ayudar a lograr diferentes resultados en la animación final. Verán cómo moviendo esto podemos lograr animaciones que se miren completamente diferentes. Ahora, hay algo por aquí, vean, si yo me muevo por acá, van a ver que tenemos esta como sombra aquí en el marco de nuestra composición, la cual se ve horrible y no me gusta. Así que, ¿cómo la eliminamos? Para eso vamos a utilizar un Solid Composite. Vean, vamos a venir aquí a nuestro buscador de preset, vamos a poner Solid Composite, está por aquí, le damos doble clic y ya se aplica. Y vean eso, así de fácil, así de que, denme un segundo, quiero ver cómo se mira esto. Sí, se mira bien, parece como bien distorsionado, ¿no? Y se mira muy lejos de lograr lo que vimos en los demos, ¿no? Pero ustedes confíen en el proceso, verán que llegaremos a la meta. Bien, ya estamos listos, desapareció esa cosa alrededor que se miraba horrible. Muy bien, a partir de aquí vamos a empezar a trabajar en nuestro efecto principal, ¿no? Así de que vean, vamos a venir a nuestra composición llamada Render. Vamos a ir ahí, vamos a ir a Capa, Nuevo, y vamos a crear un sólido. A este le vamos a poner de nombre Background. Y vamos a darle un color completamente negro. Así, muy bien. Vamos a dar clic en OK.
Y voy a ponerle un candadito. No quiero que se me esté moviendo esto por aquí. Ya estando aquí, vamos a traer nuestra composición llamada logo. Y también vamos a traer la llamada mapa. Vamos a presionar control sin soltar y damos clic en displacement también y traemos las dos. Muy bien, y algo que vamos a hacer es nuestras composiciones llamada mapa y displacement. Las vamos a callar. Mapa y desplazamiento las vamos a callar. No necesitamos que se miren, al menos no de esa forma. Y vean, vamos a hacer algo. Vamos a seleccionar nuestro logo y aquí en nuestro buscador de preset vamos a poner set matte effect. Es este que está aquí. Vean, está por aquí. Damos doble clic y aquí en esta parte donde dice take matte for layer, ahora mismo dice logo. Vamos a dar un clic ahí y vamos a... Denme un segundo antes de continuar. Necesito que miremos bien qué es lo que sucede. Apenas y logramos ver esto aquí. Muy bien, ahora sí se lee bien. Sí, les decía, en esta parte aquí donde dice Take Matte from Layer, ahora dice logo, vamos a cambiarlo a Map, que es el nombre de este que está por acá. Muy bien, vamos a darle clic ahí y vamos a cambiar el Alpha Channel que está aquí en el Format, vamos a cambiarlo y vamos a ponerle Luminance. Vamos a dar clic ahí y van a ver que comienza nuestro logo a reaccionar con el mapa que trabajamos anteriormente, vean. Si le doy clic por aquí en previsualizar, por ejemplo, van a ver que ya tenemos por ahí una animación así bien humilde, pero pues ya tenemos una transición, ¿no? Ya, vean, ya tenemos algo por ahí. Muy bien, pero vamos a hacer que esto se mire más interesante. Teniendo siempre seleccionado nuestro logo, vamos a venir a nuestro core de preset y vamos a poner Displacement Map. Es este que está por acá. Y vamos a dar doble clic. Y vean, algo importante. En esta parte aquí donde dice... Displacement Map Layer, ahora mismo dice logo, lo vamos a cambiar a Displacement, que es el nombre de este que está aquí, es el segundo. Vamos a dar clic por aquí y vean, esta parte aquí donde dice el desplazamiento horizontal máximo está en 5, lo vamos a pasar a 150. Vean, vamos a ponerlo a 150 y también el vertical a 150. Van a ver que esto comienza a verse bien distorsionado. Vamos a dar clic en previsualizar, a ver qué tenemos por aquí, a ver cómo se mira. Tenemos algo diferente por ahí, un poco agresivo porque nos movió esto hasta la parte de arriba. Muy bien, pero ya nos encargaremos de la posición del logo. Ahora lo que quiero es lograr algo diferente, vean. Ahora vamos a ir a nuestro buscador de preset y vamos a poner Compound, este que se llama Compound Blur. Vamos a dar doble clic para que se agregue aquí. Y en esta parte aquí donde dice Blur Layer, vamos a cambiar ese que dice logo y vamos a poner nuevamente el mapa. Esto va a hacer que pues tenga este blur a la hora de desplazarse y nos da una especie de deep of field aquí, ¿ven eso? Y bueno, para que esto no se mire tan agresivo vamos a invertir el blur, vean, que se mire así. Muy bien, esto se mira mejor, solo que está demasiado agresivo me parece ese blur. Pero sí, ya se mira mejor, ya no se apodera tanto del logo ni se queda ahí. Ahora, este 20 se lo vamos a pasar a un número 4, por ejemplo, vean. Sí queremos que tenga el efecto de blur, pero que no sea tan loco, ¿no? que no sea tan agresivo. Muy bien, eso se mira mejor, vean. Se mira mucho mejor. Muy bien, ahora hablemos de la posición del logo. No me gusta, ¿por qué se movió? ¿Por qué está ahí? Y bueno, y es que esto se movió por el displacement, por el mapa. Así de que vean, vamos a seleccionarlo, vamos a dar control D para duplicarlo. Y este displacement 2 lo vamos a pasar abajo del compound blur. Vean, voy a poner acá. Ahora vean, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, ¿recuerdan el 150 que le dimos al anterior, no? Bueno, pues vamos a aplicarle un pequeño truco por aquí para que nos regrese a donde estábamos. Vean, ese 150 simplemente le vamos a poner un número negativo, lo vamos a hacer negativo, vean. A los dos, al horizontal y al vertical, vean, 150 y menos 150 también. Vean, y eso hace que regrese a nuestra posición original, vean. Acabamos de hackearlo, acabamos de hackear al Displacement Map. Ahora vean, vamos a dar clic en previsualizar por aquí, a ver qué tal se mira. Pues no está mal, ¿no? Como que poco a poco nos vamos acercando a lo que vimos en el demo, ¿no? Se mira bien, ¿no? Bueno, ya más adelante les mostraré cómo podemos cambiar los resultados para obtener diferentes resultados, valga la redundancia. Muy bien. Y vean, lo siguiente que vamos a hacer, teniendo seleccionado nuestro logo, es venir a nuestro buscador de preset y vamos a poner tint. Vamos a ponerle tinta y vamos a aplicárselo. Y vean, este color blanco se lo vamos a cambiar a un rojo puro, así, vean. A un rojo puro, que se mire así. Muy bien, y ahora vamos a hacer algo. Ese que llamamos logo, vamos a seleccionarlo, vamos a presionar Enter y vamos a ponerle R para el rojo. Y vamos a duplicarlo, vamos a dar Control D.
Y igual, teniéndolo seleccionado, presionamos Enter y vamos a ponerle una G para el green, para el verde. Con esto que acabamos de duplicar es que vamos a lograr ese efecto, ya saben, la separación de los colores que vimos, ¿no? Estilo glitch. Lo primero que vamos a hacer con el verde que tenemos aquí es este 150, lo vamos a cambiar a 120. Y este otro también, recuerden, con el que trabajamos también a 120. Lo que quiero es lograr un poco de diferencia, o sea, que no se mire igual al otro, si no, no tiene sentido, ¿no? Que estemos duplicando esto. Y esto vamos a hacer lo mismo, vean, ese número negativo, lo mismo, pero menos 120. Y este también, vean. Menos 120. Y por supuesto, el color lo vamos a pasar a un verde, ¿no? Así. Muy bien. Y pues aquí nos hace falta un color, ¿no? Bueno, seleccionamos el verde y damos Control D. Y a este lo vamos a poner la B de blue. Vamos a ponerle el color azul, ¿no? Y también vamos a moverle un poquito por aquí. Este 120 se lo vamos a pasar a 100. Vean, lo mismo que hicimos con el otro. Y por supuesto este negativo también vamos a pasarlo a menos 100. Menos 100. Y este también. Menos 100. Vean, y por supuesto el azul. Vamos a darle un color azul. Así, muy azul, profundo. Muy bien. Ahora vean, si yo me muevo por aquí, verán que se mira medio raro esto. Los colores como que están demasiado así, demasiado toscos, ¿no? Demasiado... diría yo crudos, no sé cómo llamarlos. Así que vamos a hacer una cosa, vean, voy a seleccionar los colores manteniendo presionado control para seleccionarlos, y lo que voy a hacer es cambiarles el modo. Vean, presiona F4 si de pronto no te aparece el modo, presiona F4, ya los tienes aquí, y vean, voy a seleccionar uno de ellos, voy a dar clic aquí y voy a dar clic aquí donde dice Lighten, voy a dar clic aquí y van a ver la gran diferencia. Con solo haberle cambiado el modo, vean lo que logramos. Se mira bastante interesante el efecto, vean. Y vean, una cosa más. Vamos a seleccionar el blue. Vamos a dar Control D. Y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner principal. Vamos a ponerle principal. Y este va a ser nuestro efecto. Que va a ser el que va a quedar encima de todos, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminarle la tinta. Vean, vamos a quitársela. Ahora vamos a hacer algo, vean, vamos a irnos al segundo 1,15 más o menos por aquí. Y vamos a presionar T para la opacidad de ese principal que hemos hecho. Y vamos a pasarlo a 0 completamente. Vamos a dar clic aquí para que se escriba un keyframe. Y voy a irme alrededor del segundo 3, vean, aquí más o menos. Y aquí lo voy a pasar a 100%. Muy bien, eso le va a dar mucha presencia, vean. Y se va a ver el degradado, ¿no? Que le dimos al inicio, se va a ver mucho mejor. Muy bien, hasta aquí todo bien. Pero ahí no sienten como que hay algo que le falta a nuestro logo, a nuestro efecto para que se mire, para que se mire mejor. Y eso es un efecto bokeh. Vean, para eso voy a hacer esto. Voy a venir aquí a capa, voy a ir a nuevo y voy a crear un adjustment layer. Y voy a ponerlo, vean, voy a ponerlo hasta acá arriba. Y voy a cambiarle el nombre, voy a ponerle bokeh. Muy bien, teniéndolo seleccionado, vamos a nuestro buscador de preset y ponemos Shift y vamos a aplicar el Shift Channel. Vamos a dar doble clic. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es el alfa. Vamos a cambiarlo de alfa y lo vamos a poner a saturación. Y vamos a aplicarle a esto para mejorarlo. Vamos a aplicarle un Solid Composite. Vamos a aplicárselo. Y lo primero que vamos a hacer es hacerlo negro. Completamente negro, muy bien. Ahora vamos a buscar el efecto Transform. Muy bien. Transform Effect, lo aplicamos. Y vean, la escala se la vamos a poner en 150. Ahora buscamos unas curvas. Muy bien. Aplicamos estas curvas. Y el RGB, vean, solo lo voy a sujetar de aquí. Y vean, lo voy a pasar hacia acá. Vean. Que se mira así como bien sobreexpuesto esto, ¿no? Vieron como puso súper vívido, ¿no? Los colores. Ahora en nuestro buscador de preset ponemos Camera. Vamos a utilizar el Camera Lens Blur. Vamos a dar doble clic. Y vamos a incrementar, por ejemplo, vean, el radio. Nos vamos a ir a un 50, vean. Esto va a lograr un efecto bien interesante al final. Quizás se mire muy saturado. Vamos a presionar T para la opacidad y vamos a pasarlo de 100, vamos a pasarlo a 50. Muy bien, vamos a dar clic en previsualizar a ver qué tal. Y vean eso, este bokeh que está por aquí lo vamos a duplicar. Vamos a dar Control D y vamos a eliminar un par de cosas por acá, vean. Con ese que duplicamos, lo primero que voy a hacer es borrar la cámara. No la necesitamos. También vamos a borrar el efecto Transform.
Vamos a darle clear para que lo borre. Y vamos a ir a nuestro buscador de preset y vamos a aplicarle un glow. Vean, esto le va a dar un plus a nuestra composición. Muy bien, me voy a poner por aquí más o menos donde pueda ver bien el efecto. Voy a darle ese 60, lo voy a cambiar a 50 y este 10 lo voy a poner a 200, que se vaya así bien. Vamos a cambiarle el nombre a este y vamos a ponerle glow de nombre, muy bien. Y vamos a dar control D y vamos a cambiar un par de cosas. Por ejemplo, el glow se lo vamos a eliminar. Vamos a eliminárselo. Y bien, voy a cambiar esto a full para que lo miremos perfecto. Muy bien, vamos a cambiarle el nombre a ese glow y vamos a ponerle shine. Vamos a darle un brillo a esto. Para eso vamos a venir aquí y vamos a poner CC Radial Blur. Vamos a poner este que está por aquí, CC Radial Blur. Muy bien. Y vamos a cambiarle este preset, el tipo. Vamos a poner Straight Zoom, que haga un zoom derecho. Y el amount vamos a ponerle 130. La calidad también podemos ponerla en un 40. Creo que ahí estará perfecto. Ahora, algo importante, amigos. Para que esto no se mire así de opaco, no olviden esto. El bokeh, el glow y el shine vamos a pasarlo del modo normal, lo vamos a pasar a screen para que regrese, ¿no?, ese brillo. Ahora vean, por último vamos a hacer una corrección de colores en esto. Vean, voy a ir a capa, voy a crear un nuevo adjustment layer o capa de ajuste y a esto le vamos a poner de nombre corrección de colores y a esto vamos a agregarle una curva. Vean, una curva, muy bien. Y vean que aquí solo voy a aumentar un pelín esto por aquí para revivir estos colores. Vean, un pelín apenas. Podemos ir al canal azul y podemos aumentarlo un pelín también. Vean, quiero detenerme aquí un segundo. ¿Se dieron cuenta de ese shine que le dimos? Vean qué interesante todo lo que le aportó, ¿no?, al logo, ¿no?, a nuestro texto. Vean eso, se mira genial, ¿no? Se mira muy bien. Así de que bueno, como les dije, no olviden pasar estos tres, Shine, Glow y Bokeh. No olviden pasarlo a Screen, si no se va a ver opaco eso. Y vean eso, está genial, ¿no? Bueno, ya que hiciste todo este trabajo aquí, recuerda que aquí en la parte del logo solo puedes meter tu logo, cambiar el texto y pues ya no tienes que volver a hacer todo esto, ¿no? Así de que es un efecto muy interesante, ¿no? Así de que bueno, amigos, les dejo por aquí esto. Espero que sea de mucha utilidad. Recuerden regresar a los pasos primeros, por ejemplo el del mapa y todo, y si quieren mover algo por aquí, lograr resultados completamente diferentes, pues pueden hacerlo, ¿no?, sin ningún problema. Moverle un poco al fractal noise para lograr otros resultados, también pueden hacerlo. Así como en estos demos que están viendo, yo le moví un par de cosas y vean los resultados completamente diferentes que logré, ¿no? Así de que bueno, aquí les dejo este tutorial, espero que les ayude por ahí en alguna idea y sin más me despido de ustedes, cuídense mucho y nos vemos por ahí en un próximo video tutorial sobre After Effects. Hasta pronto.